Hola, buenas, soy David Alcolea y vamos a ver en este video tutorial cómo realizar un ejercicio en el cual solicitamos información en un formulario, una información muy sencilla. Esta información la enviamos al servidor y en el servidor, utilizando una función PHP, calculamos un precio. Es un formulario en el cual realizamos un pedido de camisetas. Tenemos la opción de seleccionar el número de unidades, el color de la camiseta, si queremos envío o no, o recogida en tienda o envío a domicilio, y en función del número de unidades, color y envío, se confecciona un resumen del pedido y se calcula un precio total. Y ese precio lo calcularemos utilizando una función. Vamos a verlo funcionando para ver el objetivo final y luego lo haremos paso a paso. Por ejemplo, vamos a seleccionar 2 unidades de una camiseta de color blanca, no quiero envío, se supone que voy a pasar por la tienda a recogerlo y al pulsar enviar se calcula el precio total. Cada camiseta blanca pues vale 10 euros, no queremos envío y hemos escogido 2 camisetas de color blanca. Si escogemos un color diferente del blanco, cualquier otro color diferente del blanco, y pulsamos enviar, pues vemos que cada camiseta de color vale 12 euros. Si cambiamos el número de camisetas, pues automáticamente se va recalculando el precio y se modifica el resumen. Y cuando aparece el resumen, después de calcular el precio, no se eliminan los datos del formulario, la cual cosa es lógico, porque si el usuario ve el resumen del pedido que ha realizado, quiere comprobar que este resumen corresponde efectivamente con las opciones que ha escogido. Si pulsamos que sí que queremos pedido, es decir, que sí que queremos envío, perdón, queremos que se envíe a nuestro domicilio, pues el envío invariablemente son 20 euros. No importa el número de camisetas, el color que escojamos, siempre son 20 euros fijos. Otra característica que tiene el ejercicio. Vamos a escoger camiseta blanca, por lo tanto 70 euros, 50 que cuestan las camisetas, más 20 euros del envío. Vamos a poner envío no, 50 euros por lo tanto, y vamos a poner 9 camisetas. Pues 9 camisetas serían 90 euros, y si ahora ponemos 10 camisetas, veremos que sigue siendo 90 euros. No hay ningún error. Una especificación adicional para el ejercicio es que por una compra superior a 10 camisetas obtenemos un descuento del 10%. Por lo tanto, por eso nos aparece el precio de 90 euros como si compráramos realmente 9 camisetas, pero son 10. Este descuento es exclusivamente sobre el precio de las camisetas. Quiere decir que si ahora selecciono que sí que quiero envío, el importe serán 110 euros. O sea, los 20 euros de envío no tienen descuento, solo es sobre el precio de las camisetas. Por supuesto, si seleccionamos camisetas de color, el precio se calculará en razón a 12 euros por camiseta, con el descuento del 10% al escoger 10 o más camisetas, y el envío nunca tiene descuento. Más especificaciones. Todos los datos, todos son obligatorios. Es decir, que si intentamos enviar el formulario sin especificar ningún dato, pues el usuario tendremos que informarle del error. Pues primero, informar correctamente el número de unidades. Claro, no hemos informado unidades. Si informamos 0 unidades, informar correctamente el número de unidades. Números negativos, pues por supuesto, también. A partir de 1 en adelante, pues ya es correcto. Pulsamos enviar y ahora nos falta seleccionar el color. No hemos seleccionado el color. Seleccionamos el color, pulsamos enviar y en principio pues ya todo funciona correctamente. Podríamos pensar que los radio buttons, por la propia característica que tienen los radio buttons, que ya sabéis que siempre tiene que haber uno seleccionado, o el sí o el no, nunca estarán sin informar, siempre estará uno seleccionado, el sí o el no. De forma que podríamos pensar que no tenemos que realizar ninguna validación específica para el envío de las camisetas, si es recogida en tienda o es envío a domicilio. Pero ojo, porque tenemos que pensar siempre un poco más allá. Un usuario final no va a modificarnos el formulario, pero un usuario medianamente avanzado que sepa cómo acceder a herramientas para desarrolladores y cómo manipular formularios por la puerta de atrás puede realizar lo siguiente. Puede abrir herramientas para desarrolladores, que es la tecla F12, seleccionar con el selector de elementos, por ejemplo, este radio button, para que podamos ver el HTML asociado en este panel derecho, y fijaos como uno de los radio buttons, por defecto, el no tiene la propiedad checked. Pues esta propiedad checked
la podemos hacer doble clic, podemos borrarla, pulsamos a intro y fijaos que ahora mismo al eliminar la propiedad checked ningún radio button está seleccionado. Claro, si ahora pulso enviar, ¿qué va a pasar? Pues si pulso enviar, nos debería aparecer también un error de falta seleccionar envío. Este error teóricamente solo aparecería si el usuario nos manipula el formulario, porque por defecto siempre habrá un radio button seleccionado. Pero tenemos que pensarlo todo. Recordad que por esto todos los frontends web son tan débiles y tan vulnerables y implican que luego el backend que se encarga de recoger los datos tiene que validar prácticamente todo lo que llega del frontend, y más si el frontend es un frontend web. Vale, pues esta es la presentación de este mini formulario con un aspecto muy básico, como podéis ver. Vamos a cerrar la consola y vamos a modificar, vamos a añadir todo el código necesario, pues en este ejercicio es el formulario en sí. El formulario no tiene ningún secreto, salvo la etiqueta form, el método post, que es el método que más comúnmente se utiliza para enviar datos al servidor. El action almohadilla quiere decir que el tratamiento del formulario lo vamos a realizar dentro del propio programa, dentro de este ficherito que se llama ejercicio camisetas HTML PHP, pues dentro de este propio fichero es donde vamos a realizar el tratamiento del formulario. Esto quiere decir almohadilla. Un input de tipo numérico, una select con la opción por defecto, con el atributo disabled para que teóricamente no se pueda seleccionar, los 4 opciones de color, las 2 opciones de envío, si no, una de ellas con el atributo checked, que lo vamos a poner. Cada vez cuando tengáis radio buttons, recordad que es recomendable que siempre uno de ellos aparezca seleccionado por defecto. Pues el sí, el no, yo ahora he escogido el no, pero podéis poner el checked en el sí. Vamos a comprobar que así sea, que cuando cargamos la página aparezca uno de los dos seleccionado por defecto, pues a uno de los dos le indicáis el atributo, la propiedad checked. El botón submit, un text area con la propiedad disabled para que el usuario no pueda escribir en él, porque, puesto que en este text area os demostraremos el resumen del pedido. Y este párrafo, que ahora está vacío, y os demostraremos los errores. Si hay algún error, aquí abajo, lo hemos visto antes, es donde aparecerán los errores. Este párrafo que ahora inicialmente está vacío. Vale, pues este lo cierro y vamos a quedarnos con el formulario. Ahora pulsamos enviar y por supuesto no pasa nada porque este es el que vamos a modificar y vamos a añadir todo el código PHP necesario. Y vamos a ello. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos una serie de valores numéricos que tienen que ver pues, con el precio de la camiseta blanca, el precio de la camiseta de color, el precio del envío y el descuento que se va a aplicar si compramos más de 10 unidades, 10 o más unidades. Por tanto, esos valores fijos, que son los precios y el descuento, pues allá donde los tengamos que utilizar, los podríamos escribir directamente. Por ejemplo, imaginad que tengo que calcular el precio total, pues el precio de las camisetas, pues obviamente sería el número de unidades, que supongo que lo tendremos una variable que se llama unidades, ahora las crearemos, y si son blancas, pues multiplicaría por 10, y si son de color, multiplicaría por 12. Y allá donde realicemos esta operación, más adelante, pues podríamos multiplicar directamente por el valor fijo que corresponde al precio de la camiseta blanca, al precio de la camiseta en color. Cuando tenga que aplicar el descuento, pues igual, tengo que aplicar un descuento del 10%. Cuando tenga que sumarle el precio del envío, si se selecciona el envío, pues a este precio pues le tendría que sumar los 20 euros de envío. Y lo podría escribir así. Pero, ¿qué problema tenemos si lo hacemos así? Funcionar, funcionará. Pero si algún momento tenemos que cambiar el precio de las unidades porque han subido o han bajado, o el precio del envío, pues tendríamos que ir buscando en todas las líneas de código a ver dónde estamos realizando esta operación para realizar el cambio de 12. Por ejemplo, si sube el precio de las camisetas de color a 14 euros, pues aquí no podríamos poner 12, tendríamos que poner 14. Y lo mismo con el envío. Es muy poco operativo, muy poco robusto. Entonces mi recomendación es que lo primero que hagamos será crearnos unas constantes con los valores fijos. Es decir,
una constante que le vamos a llamar precio blanca, precio de la camiseta blanca, que va a ser 10. Una constante con precio de la camiseta en color, que hemos comentado que va a ser 12. Otra constante como precio envío, que va a ser 20. Y el descuento, pues otra constante, descuento. Si es un descuento del 10%, quiere decir que al resultado final del precio de las camisetas, al precio final de las camisetas sin el envío, si el descuento es del 10%, bastará para calcular el precio final multiplicar ese precio por 0,9. Pues básicamente, en vez de poner aquí 10 o 10%, ponemos 0,9. Así que al precio final de todas las camisetas, multiplicándolo por 0,9, ya tendremos el descuento del 10% aplicado. Siempre lo más sencillo posible. Vale, pues aquí tendríamos todas las constantes que asociadas a valores fijos que vamos a necesitar más adelante. Que en algún momento tenemos que cambiar el precio de la camiseta en color, pues está claramente indicado dónde hay que cambiarlo, aquí. Y no tenemos que ir buscando dónde aparece el numerito 12 para cambiarlo. Es mucho más robusto. Siguiente paso. ¿Cuándo se tiene que ejecutar, digamos, el cálculo de precio? Pues el cálculo de precio no se tiene que ejecutar cuando se carga la página, sino que en algún momento habrá que detectar cuándo cuando el usuario pulsa el botón de enviar, y cuando se pulsa el botón de enviar tendremos que hacer varias acciones. Primero, recuperar los datos del formulario. Segundo, validarlos, que estén correctamente informados, y si están correctamente informados, pues lo que vamos a hacer en tercer lugar es calcular el precio utilizando una función y confeccionar el mensaje para mostrarlo en el formulario. Vale, pues vamos a ello. ¿Cómo detectamos cuando el usuario pulsa el botón? Fijaos que este botoncito de Submit tiene un atributo, una propiedad name, un atributo name con el valor de enviar. Y fijaos que cada input tiene su correspondiente atributo name, imprescindible, porque es la forma que tendremos luego en el servidor, en esta zona de PHP, de recuperar los diferentes valores de los inputs, gracias al atributo name. Vale, pues vamos a ello. Comprobar si se ha pulsado enviar. Bueno, realmente PHP no comprueba si se ha pulsado enviar, porque PHP no ve el formulario, se ejecuta en el servidor y el formulario se renderiza en el navegador, y PHP no tiene eventos. O sea, con PHP no podemos detectar cuando el usuario pulsa el botón de enviar, pero sí podemos detectarlo de forma indirecta. Es decir, cuando el usuario pulsa el botón de enviar es cuando se hace el submit de todo el formulario, cuando se envía el formulario al servidor. Se envía utilizando el método POST. Y al enviarse el formulario al servidor le van a llegar una serie de datos que van a corresponder con los atributos name del formulario. Si preguntamos si llega un dato con el nombre de enviar, es que se ha pulsado el botón. O sea, es una forma indirecta de detectar cuando se pulsa el botón, porque pulsar el botón desencadena el enviar el formulario al servidor y se envían todos estos datos. Lo veremos mejor aquí. Por ejemplo, si preguntamos con la función isEt, que nos comprueba si existe una variable o no existe una variable. Puesto que el método que vamos a utilizar en el formulario es el post, la variable que vamos a utilizar, esto es una variable, no es una función de PHP, es una variable que se llama supervariable, es una variable que siempre existe. Si no enviamos ningún dato del formulario, esta variable estará vacía, y si enviamos datos, pues tendrá todos los datos que hemos enviado. Vale. Queremos detectar si nos llega un dato que se llama enviar, que corresponde al atributo name del botón. Pues si nos llega este dato que se llama enviar, quiere decir que se ha pulsado el botón. Por lo tanto, nos van a llegar todos los datos del formulario, que ahora recogeremos utilizando diferentes técnicas para ir probando. De hecho, aquí vamos a ir probando según vayamos haciendo. Vamos a poner un eco formulario enviado. Una forma muy cutre, pero muy válida. Si vamos al formulario, vamos a pulsar el botón de enviar
Y aquí arriba, bueno, si refresco la pantalla será mejor. Pulso el botón de enviar. A ver por qué no me aparece el... No he grabado. Error de principiante, pero ya podemos llegar 25 o 30 años programando que el no grabar, no tengo el auto guardado, estoy utilizando ahora el Sublime y no tengo el auto guardado y no he grabado el cambio. Por lo tanto, por esto no funcionaba. Vamos a ver ahora si pulsamos a enviar, formulario enviado. Pues veis como claramente funciona. Volvemos a... Quitamos el eco. ¿Qué tenemos que hacer cuando se envía el formulario? Pues primero, recoger los datos del formulario. Validar los datos, importante, calcular el precio y confeccionar el resumen del pedido. Si somos ordenados y antes de lanzarnos a escribir código, nos paramos un minuto, unos segundos y pensamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a ver, primero recoger los datos del formulario, porque si no tengo los datos no puedo hacer nada más. Luego tengo que validarlos, tengo que comprobar que todo llegue correctamente informado. Si todo está correctamente informado, calcular el precio. Una vez que está calculado el precio, confeccionar el resumen del pedido. Son pasos que se tienen que realizar en secuencia. De forma que este paso, por ejemplo, depende de este y este paso depende de este y este depende del otro. Si un paso no se completa, no hay que seguir con el resto. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, pues vamos a recoger los datos del formulario. Tenemos que recoger el número de unidades, que nos llegará con el nombre unidades, el color, con el nombre de color, y el envío, si queremos envío o no, con el nombre envío. O sea, los atributos name son imprescindibles. Podemos sacarnos una variable que le llamaremos pues unidades. Y vamos a utilizar esta variable, $post, la supervariable $post, y aquí pondremos unidades. Y el puntito y coma. Vamos a recuperar el color. El color es la combo. Y aquí podemos utilizar también $postColor o para ver alguna variante podemos utilizar una función que tiene PHP que se llama filter input. Podemos utilizar $post sin problema, pero para ver una alternativa y que podáis escoger la que más os guste. Pues filter input, aquí tenemos que poner el nombre del parámetro que teóricamente nos va a llegar, que se llama color, corresponde al atributo name de la etiqueta de la etiqueta select del formulario. Perdón, color va aquí. Aquí va color. Y este primer parámetro es el tipo de envío. El formulario lo estamos enviando utilizando el método post, por lo tanto aquí tenemos que poner input, es una constante, veis que está en mayúsculas, es una constante, no se pone entre comillas porque es una constante, no es un texto. Y esta constante, ¿dónde está definida? Porque yo aquí no la veo. Es una constante de PHP. Ya está definida, ya existe. Es una constante que tiene PHP. Igual que esta variable no la tenemos que crear nosotros, ya existe, es una variable que como veis es de tipo array, es un array asociativo. Pues al igual que $post siempre existe, input post, que es una constante, siempre existe. Bueno, pues estamos indicando que el método post, que con el método post nos va a llegar un atributo llamado color. Teóricamente nos va a llegar. Vale. Y nos falta el envío. Pues vamos a poner aquí envío utilizando filter input o $post, como queráis. Aquí ahora voy a utilizar $post. Envío. Y para que se vea bien claro cómo funciona el $post, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí arriba un print r $post. Quiero ver qué contiene esta misteriosa variable
o supervariable, como se le llama, que quiero saber qué contiene. ¿Por qué utilizamos el print R y no el echo que hemos utilizado antes dentro de este if para ver que efectivamente se pulsa el botón? Puesto que como $post siempre es un array, el contenido de un array no lo podemos visualizar con echo. Tenemos que utilizar printr u otra instrucción que ahora no nos interesa, pero el printr es para visualizar, con printr podemos visualizar contenido de arrays. Vamos a guardarlo y vamos a entrar por primera vez en la página. Vamos a quitarle esta almohadilla que es molestosa. Vale, y fijaos que aquí nos aparece array vacío. O sea, $post existe. Si no existiera $post nos daría un error. Pero simplemente es un array vacío, porque hasta que no pulsemos el botón de enviar, no van a llegar las unidades, el color y el envío. Vamos a informar algo, simplemente para probar. Unidades, color rojo, envío, sí. Y pulsamos enviar. Y fijaos ahora como este $post contiene una clave asociativa a unidades con el valor 3, una clave color con el valor roja, una clave envío con el valor sí y una clave enviar, que es la que corresponde al botón, con el valor enviar, que es el nombre del botón, el texto que aparece en el botón. Pues esta clave asociativa es la que estamos utilizando aquí para detectar que nos llega el formulario y el resto de claves asociativas, unidades, color y envío, pues tienen asociados un valor que es el valor que corresponde a cada uno de estos tres datos, unidades, color y envío. Siguiente paso, validar los datos. Vale, pues para validar los datos vamos a utilizar una estructura muy común en diferentes lenguajes de programación, que cuando se trabaja, en este caso con PHP nativo, pues es muy cómoda, pero si luego más adelante estáis interesados en profundizar más en PHP y ver, por ejemplo, algún framework de PHP, como pueda ser Symfony o Laravel o CodeIgniter, básicamente son los tres más importantes, a día de hoy sobre todo Laravel, pues esta estructura que vamos a ver ahora no se utiliza. Los frameworks tienden a evitar que se utilice, porque crea cierta complejidad y derivaciones en el código que no son muy, digamos que no son muy recomendadas. Pero cuando se trabaja con PHP nativo es muy cómoda, la verdad. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a validar primero para seguir el orden las unidades. Pues, ¿qué tenemos que validar de las unidades? Pues primero que no llegue vacía. Vamos a poner un if. Si yo aquí no informo nada, unidades va a llegar vacío. Por lo tanto, no quiero que llegue vacía. Bueno, pues si llega vacía, empty es una función PHP que nos valida si una variable tiene contenido o no. Vale, si llega vacía, quiero que se muestre un error. Por ejemplo, vamos a de momento voy a utilizar un echo, no es lo más adecuado, pues se debe informar correctamente el número de unidades. Y lo podemos probar. De momento voy a dejar este, no molesta mucho, lo quitaremos, por el momento vamos a dejar el array que vaya apareciendo todo lo que... Vale, pues vamos a informar una unidad, pulsamos enviar, no aparece ningún mensaje. Vamos a informar, por ejemplo, no, vamos a dejarlo vacío. Pulsamos enviar, digamos, unidades, no aparece nada y el eco debería haber aparecido y no aparece, como no, por no grabar. Pulsamos enviar, informar correctamente el número de unidades. Bueno, vale, perfecto, es lo que queremos. Vamos a seguir. Pero, ¿y si informo el 0? Pues claro, si informo el 0, enviar, informar correctamente el número de unidades, vale, me vale, pero si informo el -1 y pulso enviar, ya no me aparece el error. Bueno, el 0, diréis, ostras, ¿y el 0 por qué con el 0 también aparece el mensaje? Bueno, el 0 es un valor numérico muy curioso en la mayoría de lenguajes de programación porque se evalúa como false. Si el empty básicamente evalúa el contenido de esta variable y el 0 se considera que no es un valor, o sea, que está vacío. Cuando una variable numérica contiene el valor 0, el empty evalúa el 0 como una ausencia de valor, como no tiene nada. Bueno, sí que debería tener, el 0 es un número válido.
En este caso está bien que el empty evalúe el 0 como si la variable estuviera vacía, porque el 0 no es un valor válido para seleccionar el número de camisetas. Por lo tanto, con el empty cubrimos que no se informe nada o que se informe el 0, pero no los números negativos. Vale, pues vamos a validar también que aparte de que si llega vacía o bien no llega vacía, pero unidades es menor, podemos poner aquí menor o igual que 0, aunque el 0 ya hemos visto que se valida aquí. Bueno, pues ahora en principio vamos al navegador. Creo que no hace falta refrescar. Si ponemos -2, enviar, si hace falta refrescar. -1, enviar. Ahora, no estaba apretando bien el botón. -1, -2. A partir de -1 en adelante, el número negativo, ya siempre os aparecerá este mensaje. Vale, pues ya tenemos también solucionado el que se introduzcan números negativos. Y podríamos pensar que ya está todo. Por lo que respecta a las unidades, ya está todo validado. Que esté informado, que no sea 0 y que no sean números negativos. Claro, ¿y qué pasa si introduzco un texto? Pues ahora estoy apretando, pulsando la tecla A, pero como es un input time number, podríamos pensar, bueno, también lo tengo cubierto porque el input time number no permite la introducción de textos. Bueno, no permite la introducción de textos, ojo, porque la letra E sí permite introducirla. Es la única letra que permite introducir un input time number. ¿Por qué? Porque la letra E es la notación matemática del exponencial. 2e4 quiere decir 2 por 10 elevado a 4. Por lo tanto, es la notación del exponente en matemáticas, por lo tanto, nos permite introducir la letra E. No quiero pero es que además, vamos de nuevo a pensar un poquito más allá. Un usuario toca narices, de estos que entiende de formularios y nos selecciona este input que es de tipo number y aquí pone tipo text y le da pulsa intro. Pues fijaos que ya este input es de tipo texto. Ya podemos escribir cualquier texto, pulsamos enviar, no aparece el error porque efectivamente está informado el input, el control de formulario, pero sin embargo cuando tengamos que hacer una multiplicación con este valor, más adelante va a ser imposible. Vamos a intentar multiplicar el número de unidades, que será un texto, por el precio de cada una de las unidades, que es un número, y esto nos va a dar un castañazo. Por lo tanto, hay que hacer otra validación más para pensar en estos usuarios que siempre van a intentar, siempre hay alguno que nos intente, digamos, malograr el formulario. Si unidades está vacía, perfecto, va a saltar la validación. Si unidades es menor o igual que 0, va a saltar la validación. Pero ojo, vamos a poner una aquí que es si el valor de la variable unidades no es numérico, se valida con esta función de PHP. Si está vacía, mostramos el error. Si no está vacía, pero no es numérica, es texto, mostramos el error. Que no está vacía, es numérica, pero es menor o igual que 0, mostramos el error. Ahora tenemos cubierto el 100% de las posibilidades. Tanto las validaciones, ojo, porque no solo hay que pensar en las evidentes, sino hay que pensar en otras que no son tan evidentes. Quizá esta no es tan evidente, porque tenemos un input de tipo number, pero ojo que los frontend web son muy, muy frágiles, muy vulnerables. ¿Realmente queremos mostrar el eco aquí arriba? Pues no, lo queremos mostrar aquí abajo, que para algo tenemos aquí un párrafo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crearnos, en vez de un eco, vamos a crearnos aquí una variable que se llame mensajes
Este texto lo asignamos a esta variable y luego en el párrafo, aquí hacemos un eco, abrimos un tag de PHP y aquí ponemos eco mensajes y cerramos el tag de PHP. Recordad que PHP lo podéis colocar donde queráis. Simplemente hay que abrir un tag y cerrarlo y lo podéis colocar donde queráis, hasta dentro de un atributo value de un formulario si es preciso, que es lo que haremos más adelante. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a pulsar a enviar sin informar unidades y ahora vemos cómo aparece el error, pero aparece en la ubicación correcta. Ojo porque ahora tendremos un error cuando entremos por primera vez a la página. Voy a pulsar refrescar la pantalla y entramos por primera vez a la página y veremos este error. Cuando entremos por primera vez a la página, es decir, antes de pulsar el botón de enviar, veremos un warning que nos dice que la variable mensaje en la línea 76 no está definida. La línea 76 es justamente esta línea donde acabamos de realizar este eco de la variable mensajes y efectivamente cuando entramos por primera vez a la página esta variable no existe porque esta variable se está creando primero dentro de este if, que este if se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón, pero es que además de estar de crearse dentro de este if, solo se va a crear esta variable si hay un error en unidades, en la variable unidades. Si la variable unidades está sin informar o no es numérica o es menor que cero, es cuando se crea esta variable. Si no hay ningún error, aunque pulse el botón de enviar, si no hay ningún error, por ejemplo, pulso, pulso un número, informo un número de unidades válido, pulso el botón de enviar y sigue apareciendo el warning, porque no se ha ejecutado este if. ¿Cómo lo solucionamos? Pues tenemos dos formas. O bien aquí arriba ponemos la variable mensajes y la inicializamos a null, de forma que solo cargar la página ya exista la variable, claro, exista con un valor que no se muestra en pantalla, un valor neutro. El null es un valor que no se va a mostrar en pantalla, es como si informáramos abrir cerrar comillas, que también sería válido. Esta es una opción, pues que ahora cuando entremos en la pantalla por primera vez ya no tenemos el error. Si pulsamos sobre enviar con un número de unidades correcto, perfecto, no tenemos ningún warning, pero si vuelvo a pulsar enviar, ahora sí que se informa el párrafo con el error. Esto es lo que queremos. Esta es una opción. La otra opción, si no queremos llenar todo el código PHP de variables inicializadas a null, es dejarlo como estaba y aquí abajo utilizar lo que se llama el operador de fusión. Este operador de fusión apareció a partir, creo, de PHP 7. Es muy potente porque nos permite visualizar el contenido de esta variable con el eco. El eco siempre es visualizar el contenido de la variable en caso de que exista. Y si la variable no exista, esta es la alternativa. Si no existe, entonces vamos a visualizar el null. Es como el valor por defecto en caso de que esta variable no exista. Fijaos que ahora, en cuanto entramos a la página por primera vez, no tenemos el error. Si en vez de un null para probarlo todavía un poquito mejor, aquí ponemos valor por defecto. Imaginad que si no existe la variable queremos informar un texto, el que sea, no es el caso de este ejercicio, pero es para probarlo. Entramos a la página y veremos valor por defecto. ¿Por qué? Porque la variable no existe. Vamos a dejar el null, que es lo que nos interesa. Vamos a seguir validando datos. Bueno, pues informar correctamente el número de unidades. El siguiente dato que tenemos que validar es el color. Pues el color lo hemos capturado con el filter input, pues vamos a ver cómo hacemos para validar el color. Y aquí vamos a poner mensajes. Se debe falta seleccionar color.
Vale, fijaos que estamos utilizando para validar el color. Bueno, el filter input es una función que ya lleva implícita alguna validación y es la siguiente. Filter input, si no llega el atributo, no llega el parámetro color, si no llegara el parámetro color, automáticamente a esta variable le va a asignar un valor false. Si llega el parámetro color, que sí que está llegando, porque lo estamos viendo aquí arriba en el array cuando pulsamos a enviar, vemos que unidades, envío, bueno, ahora no llega color, efectivamente no llega color porque si no seleccionamos un color, veis que no está llegando el atributo color. Llega unidades, vacío, envío con el no, pero fijaos que el color no está llegando, porque si no seleccionamos ninguno, no llega. Si no llega, no nos da error. No nos da error porque automáticamente el filter input lo que hace es informar esta variable con un false. Si llega el color, pero llega vacío, no es el caso, si llegara el atributo color, pero llegara sin informar un valor, también informaría esta variable color con un false. De forma que si esta variable contiene el valor false, es que falta seleccionar el color, no nos ha llegado. Y para preguntar por el false, recordad que la admiración es preguntar por el false siempre. Podemos preguntarlo de esta forma: if color igual a false, vale, perfecto, es válido, pero no se suele utilizar nunca esta sintaxis, se suele utilizar más comúnmente esta de aquí, la admiración. Preguntar por el false. Si no llega al color, falta seleccionar color. Y lo mismo con el envío. En el envío vamos a hacer exactamente lo mismo. Si no llega el envío, pues aquí pondremos falta seleccionar envío. Pero ojo, por aquí tendremos un problema con el envío. El envío hemos dicho que siempre va a llegar, teóricamente siempre va a llegar. O con el sí o con el no, porque siempre cuando cargamos la página por primera vez, uno de los dos va a estar seleccionado. Y es cierto que va a estar seleccionado. Pero recordad, vamos a ver qué pasa si me he equivocado de tecla, como habéis visto. Vamos a eliminar este check. Este check lo eliminamos. Vamos a informar el número de unidades porque sí que nos interesa que no nos dé error unidades ni color. Y ahora vamos a pulsar al botón de enviar. Vamos a cerrar la consola y vemos un warning que nos dice un define array key envío en la línea 15. Vamos a, antes de irnos al Sublime, al editor, fijaos el array, lo que nos está llegando del formulario. Nos llega unidades, correcto, nos llega el color, nos llega el botón de enviar, pero como ninguno de los dos ninguno de los dos radio buttons tenía la propiedad checked, no nos ha llegado envío. Claro, si no nos llega envío y estamos utilizando filter input, fijaos que antes lo hemos visto con el color. ¿Qué pasa si no seleccionamos ninguna opción de la combo? La primera opción que tenemos en la combo es el seleccione color, que tiene un atributo disable, por lo tanto nunca se envía al servidor. Pues con el filter input, si no llega este índice del array $post, si no llega este atributo, esta variable se informa con un false, ¿vale? Pero el $post, si utilizamos la supervariable $post y este índice, esta clave asociativa no existe, nos da el error que estáis viendo. Un define array key, la clave de array envío no existe porque no está llegando. Solución, pues utilizamos también el filter input para el envío. Igual, sería filter input, input post, envío. Y ya lo tenemos solucionado, porque si no nos llega, se informará con un false, o bien podemos hacer lo siguiente. No, es que no me gusta el filter input. Yo quiero utilizar el $post porque soy un enamorado del $post. Pues podemos utilizar aquí también el operador de fusión, que quiere decir que si no existe esta clave asociativa, automáticamente se informe en la variable envío el valor null. Y el valor null se evalúa también como false. Hay una serie de valores que se evalúan como false. Uno es el false, obviamente, el booleano false. Otro es el valor null. Otro es el valor undefined. Otro es el valor abrir, cerrar comillas, que sería la ausencia de valor. Y otro es el cero. El cero también se evaluaría como false. En este caso no tenemos aquí el cero, pero el null se evalúa como false siempre. Vamos a probarlo.
Vamos a refrescar la pantalla. Vamos a abrir herramientas para desarrolladores para de nuevo quitarle el cheque. Vale. Seleccionamos unidades, seleccionamos el color, pulsamos enviar. Esto de no grabar es algo que me lo tengo que hacer mirar, realmente. Vamos otra vez a lo mismo porque otra vez se ha vuelto a cargar la página, por lo tanto otra vez le tengo que quitar el checket. Seleccionar unidades, enviar, falta seleccionar envío. Fijaos que ya nos aparece el warning y sí que nos aparece el mensaje correcto, falta seleccionar envío. Vale, pues más cosas. Ya tenemos todas las validaciones. Ahora calcular el precio. Pero ojo, calcular el precio. Fijaos lo que va a pasar aquí. Voy a poner un eco. Aquí. Eco, calcular precio. Y vamos de nuevo a nuestro formulario. Creo que la consola no la voy a tener que utilizar más. Vamos a seleccionar número de unidades. No selecciono el color. Pulso a enviar. Aquí selecciono unidades. No selecciono color. Pulso enviar. Falta seleccionar color. Perfecto. Esto es correcto, pero fijaos aquí arriba, calcular precio. Es decir, tengo un error en las validaciones de los datos del formulario, pero se sigue ejecutando el resto de código. El resto de código no tendría que ejecutarse si hay errores, porque no puedo calcular el precio si no he seleccionado el color, porque el color es el que me va a marcar el precio de la camiseta, o 10 o 12. Por lo tanto, todas las líneas de código que ponga aquí y siguientes no se pueden ejecutar si hay un error en la validación de los datos. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues podríamos hacer lo siguiente, que no lo vamos a hacer. Bueno, pues si hay un error en unidades, informo esta variable con el mensaje de error y aquí pongo un else. Else, si hay un error en color, informo esto else y esto es súper difícil de leer, súper difícil de mantener, porque además tendríamos, para hacerlo correcto, tenemos que estar tabulando continuamente para que se lea mejor else, else, else y tenemos la típica estructura de punta de flecha que hace que el código sea inmantenible y muy difícil de leer. Y para evitar estas estructuras de punta de flecha y estos if, else, if, else, if, else, se inventaron las estructuras try-catch, que es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar aquí una estructura que se utiliza en muchos lenguajes de programación, que se llama try. Todo esto lo pondremos dentro del try. El validar los datos, el calcular el precio, el confeccionar el resumen del pedido. Y aquí pondremos el catch. Ahora explicamos lo que es esto. Aquí pondremos exception $error, por ejemplo. Vale, pues try es una estructura que nos permite, dentro del bloque try, ejecutar una serie de líneas de código que pueden ser susceptibles de dar un error. Es decir, en las validaciones, si fallan las validaciones, pues no queremos que si falla una validación se siga ejecutando el resto del código. Vale, ¿cómo funciona la estructura try? Pues bueno, para completarla y explicarla con detalle. Aquí estamos validando el número de unidades, la validación que estamos realizando es correcta, pero si falla la validación, si está vacío el número de unidades o no es numérica o es menor o igual que 0, en vez de informar aquí directamente el mensaje, la variable mensajes, lo que vamos a hacer es lo que se llama lanzar una excepción, que es throw new exception. En throw new exception, dentro del, bueno, vamos a quitar esto de aquí. Aquí ponemos el texto de la excepción. No informamos directamente este texto a la variable mensaje, sino que lanzamos una excepción con el texto del error. Vale. Y lo mismo con el resto.
Aquí también haremos un throw new exception. Falta seleccionar color. Y aquí lo mismo. No asignamos directamente el error a la variable mensajes, sino que lanzaremos un throw new exception y aquí falta seleccionar envío. Esta copillita ahora sobra. ¿Qué hace este throw? Pues el throw, cuando lanzamos una excepción, esto es una clase de PHP, que ya existe en PHP, y lo que estamos haciendo aquí es crear un objeto de esta clase. Estamos instanciando un objeto de la clase exception y pasándole como parámetro a este objeto el código del error. Pues cada vez que hacemos un throw, lo que hace PHP es buscar una estructura catch. Es decir, que si no informamos el número de unidades, se lanza este throw y el flujo del programa continúa aquí en el catch, aquí dentro, donde tengo ahora mismo el cursor. De forma que ya todo el resto de líneas que estén dentro del try no se ejecutan. Que pasamos la validación de las unidades, pero no hemos seleccionado color, pues se ejecutará este throw y la siguiente línea que se ejecute es la que pongamos aquí en el catch. Y ya no se va a ejecutar ni esta validación, ni calcular el precio, ni confeccionar el resumen del pedido. Y lo mismo con el resto de líneas. En cuanto se lance una excepción, la ejecución continúa en el catch. Y de esta forma nos ahorramos los if, el save, el save, el save. ¿Y qué ponemos en el catch? Pues en el catch es donde capturamos la excepción. Fijaos que intentar, el try sería intenta hacer todo este código. Si algo falla, lanza una excepción y esta excepción, el catch la captura en esta variable. Esta variable es un objeto que pertenece a la clase exception, porque lo hemos creado utilizando new exception cuando hemos lanzado la excepción con el throw. ¿Y cómo utilizamos este objeto? Pues aquí es donde informaremos nuestra variable mensajes, o como le hayamos dicho, y cómo capturamos cada uno de estos errores, de estos textos, que son los que realmente queremos mostrar al usuario. Pues de este objeto error, de esta variable error, que es un objeto, vamos a ejecutar un método que se llama getMessage. Los objetos, no importa en qué lenguaje de programación, se caracterizan por tener propiedades o atributos y métodos, y si queremos ejecutar un método de este objeto, en el caso de PHP, se ejecuta utilizando esta flechita. En otros lenguajes de programación, por ejemplo en JavaScript, se utiliza el puntito para ejecutar un método de un objeto, pero en el caso de PHP es la flechita. Pues este método getMessage lo que hace es recuperar este texto de error, que es el que queremos que realmente se informe en mensajes. Y vamos a ver si esto funciona. Vamos al navegador. No haría falta refrescar, pero por si acaso. Vamos a seleccionar unidades. No voy a seleccionar color. Voy a pulsar a enviar. Me aparece falta seleccionar color, pero fijaos que aquí ya no nos aparece el eco que habíamos puesto aquí, calcular precio, porque en cuanto se ha ejecutado esta validación, se ha lanzado esta excepción y la siguiente línea de código que se ha ejecutado es esta de aquí. Por lo tanto, el resto de líneas ya no se han ejecutado. Pues vamos a mantener esta estructura y vamos a ver ahora cómo calculamos el precio. Ya este eco lo vamos a quitar y vamos a crearnos una variable precio o precio total, si queréis, para que se vea que es el precio ya total del pedido, con o sin envío, depende del número de camisetas, etcétera. Y para esto vamos a crearnos una función. Vamos a crearnos una función que le vamos a llamar calcular precio, que todavía no existe. La crearemos ahora. Esta función todavía no existe. Aquí estamos llamando a la función calcular precio. Esta función nos va a retornar, nos va a devolver el precio total del pedido. Y la respuesta de esta función es la que vamos a asignar a esta variable. O sea, esta variable el valor de esta variable va a ser el resultado de ejecutar esta función. Esta función va a retornar algo. ¿Qué datos tenemos que pasar a esta función
para que nos calcule el precio. ¿Qué necesitamos para calcular el precio? Pues primero, necesitamos el número de unidades de camisetas que hemos seleccionado en el formulario, que la tenemos en esta variable, que la estamos recuperando de aquí. Necesitamos el color de la camiseta, porque el color blanco vale 10, pero cualquier otro color vale 12. Pues necesitamos pasar el color. Y necesitamos también el envío, porque si hemos seleccionado el envío, hay que añadir 20 euros y si no hemos seleccionado el envío, no hay que añadir nada. Por lo tanto, necesitamos los tres datos que recuperamos del formulario. Bueno, esta función va a tener tres parámetros de entrada. ¿Dónde definimos la función? Pues en cualquier sitio. Yo tengo por costumbre definirlas al final y ojo donde la definéis. Fijaos este cierre de llavecita, que es el cierre que es la que corresponde al list set donde estamos verificando si nos llega esta clave enviar, este atributo enviar, que significa que hemos pulsado el botón. Pues la función no la pongáis dentro del if, ponedla fuera del if, porque esta función no importa dónde esté, solo se va a ejecutar cuando se ejecute esta línea de código. O sea, no se va a ejecutar cuando se cargue la página. Cuando se cargue la página no se ejecuta, solo se ejecuta en cuanto la llamamos y no la llamamos hasta la línea 32. Y la línea 32 no se ejecuta hasta que no pulsamos el botón y superemos todas las validaciones. O sea que la podemos definir aquí, función, calcular precio. Vamos a copiar estas mismas variables. No hace falta que le deis el mismo nombre. Estas variables, estos parámetros de entrada a la función unidades, color y envío sí que tienen que ser estos, unidades, color y envío. Tienen que ser variables que existan en esta línea de código. En esta línea de código tienen que existir estas variables, pero lo que se está enviando a la función realmente no es la variable, es el valor de la variable. Es decir, que si escojo 3 unidades, color rojo y envío sí, lo que llega a esta función, vamos a ponerlo aquí en comentarios para que se vea claro, se entienda bien, lo que llega aquí son el valor 3, el color rojo y envío sí, o envío no, o lo que hayamos escogido. Llegan los valores de estas tres variables. Como llegan los valores, estos valores los tendremos que recoger en tres parámetros de entrada a la función que se pueden llamar igual, sin ningún problema, o se pueden llamar diferente. Por ejemplo, vamos a hacer que se llamen diferente. Y veréis que no pasa nada, que funciona todo igual. En vez de unidades, vamos a poner U. Tengo pocas ganas de escribir. En vez de color, le voy a llamar C. También os digo que no se recomienda que los parámetros sean monosílabos o con una sola letra, porque luego el mantenimiento del programa es más difícil. Si una variable se llama unidades, color y envío, yo creo que está suficientemente claro qué dato van a contener. Vamos, que no necesitamos comentarios para saber qué va a contener, qué tipo de dato va a contener la variable. Si una variable se llama U, C o E, pues, bueno, pues la cosa no es tan fácil. Bueno, si acaso no vamos a hacerlo tan drástico, vamos a llamarle unidad o unit, col y env. O en vez de unit, uni. Para que las tres tengan tres sílabas, tres letras. Al menos se entiende un poco mejor. Uni de unidad, col de color, env de envío. Vamos a poner esto así. Bueno, pues vamos a calcular el precio de la camiseta según el color. Precio unitario según el color. Bueno, vamos a utilizar estructuras if normales. Podemos utilizar el if ternario, pero aquí voy a utilizar el if normal. Bueno, pues si color es igual a blanca, ¿por qué blanca y no blanco? ¿Por qué en minúsculas y no en mayúsculas? Porque el color lo seleccionamos de la combo y las opciones, fijaos que están como con el nombre, con los valores blanca, roja, verde, azul. Por lo tanto, el valor que tengamos escrito aquí es el por el que tenemos que preguntar aquí, porque es el valor que nos va a llegar. Bueno, pues si el color de la camiseta es blanca, vamos a crearnos aquí una variable que le llamaremos precio unitario. Será igual, ya sabemos que es igual a 10,
Pero es lo que comentaba antes, en vez de escribir aquí el valor 10, ya tenemos una constante que se llama precio blanca, de forma que si alguna vez el valor no es 10, solo tenemos que modificar el valor de la constante arriba y no tenemos que estar buscando donde aparece el 10. Y el else, puesto que el resto de camisetas que son de color todas tienen el mismo precio, pues aquí el precio unitario será igual a lo que indique la constante precio color. Ya tenemos el precio de la camiseta. Ahora el precio de la camiseta, pero precio unitario, bueno, voy a llamar precio en general, la veréis por qué. Porque vamos a reutilizar esta variable, por lo tanto, precio con precio suficiente, precio en general. Es que aquí sería el precio unitario, pero luego vamos a utilizar esta variable para multiplicarla por el número de unidades y obtener el precio total del pedido o de las camisetas. Y luego habrá que sumarle los 20 euros de envío o no. Vamos a llamarle precio para no confundir. Bueno, este es el precio unitario según el color. Vamos a ver el precio total según el número de unidades que hemos escogido. Número de unidades. Bueno, pues vamos a sobreescribir esta variable precio. Vamos a reutilizarla para no estar creando variables diferentes. Y esta variable precio será pues el valor que ya tenga, que es el precio de la camiseta, que será blanca o color, multiplicada por el valor de este parámetro de entrada, por las unidades que hemos escogido. Vale, pues ya tenemos el precio total según el número de unidades. Ahora, ¿descuento o no descuento? Recordad que si el número de unidades es mayor que 10, mayor o igual que 10, necesitamos aplicar un descuento. Pues vamos ahora a aplicar el descuento. Aplicar el descuento si procede. ¿Y cuándo procede? Pues cuando el número de unidades sea mayor, mayor, mayor o igual que 10. Si el número de unidades es mayor o igual que 10, pues lo mismo. El precio que ya teníamos calculado, que ahora es el precio de la camiseta por el número de unidades, pues lo vamos a recalcular otra vez y será el precio que tenemos en ese momento multiplicado por el descuento, que lo tenemos también en otra constante que se llama descuento. Vale, pues ahora sí que tenemos ya el precio total de las camisetas. Pero ahora nos falta averiguar si tenemos que enviarlas o no. Porque si se ha seleccionado la opción sí, tenemos que sumarle 20 euros y si hemos seleccionado la opción no, pues no hay que añadir nada. Pues ahora el siguiente paso es aplicar suplemento de envío. Pero solo si este variable envío contiene el valor sí. Si contiene el valor sí, pues al precio que ya tenemos calculado, volvemos a reutilizar esta variable, al precio que ya tenemos, le sumamos el precio envío, que son 20 euros o lo que sea en cada momento. Aquí preguntamos por sí, porque el valor que tienen los radio buttons es sí y no. Pues nos interesa cuando sea así, es cuando hay que aplicar el suplemento por descuento. Y ya lo tenemos todo, aquí falta un punto y coma. Recuerda que PHP es obligatorio el punto y coma después de cada instrucción y nos falta algo más. Básicamente, esta función tiene que retornar un precio, nos tiene que devolver un precio. Por tanto, el último paso es el retornar el precio calculado. Calculado. Ponemos un return precio. Esta variable precio que contiene ya el precio total de todas las camisetas según el color y aplicando o no el descuento por número de camisetas y aplicando o no el suplemento de envío. Y este precio
estamos igual que cuando lo que he comentado antes en los parámetros de entrada de la función. Esta variable precio no se envía fuera de la función. No podemos utilizar esta variable precio fuera de la función. Lo que estamos retornando es el valor de la variable. O sea, que si el precio total ha aparecido como precio total, se ha calculado como precio total, por ejemplo, me invento 118 euros, pues este return es el valor 118. Y como retorna el valor, este valor 118 es el que estamos recogiendo en esta variable. Es la variable que se informa con el resultado de ejecutar esta función. Pues ahora en precio total tendremos 118 o el valor que sea. ¿Qué nos falta? Pues confeccionar el mensaje de resumen del pedido. Pues nos vamos a crear aquí una variable que se llame mensaje. Bueno, más que mensaje, pues ya tenemos una que se llama mensajes. Vamos a poner una que se llame resumen. Resumen del pedido. Y vamos a utilizar las comillas dobles, porque en PHP las comillas dobles nos permiten concatenar textos con variables, textos con valor, con contenido de variables. Va súper bien. Pues el pedido es el número de unidades que hemos comprado, la variable unidades, camisetas de color, el nombre del color, que lo tenemos en esta variable, un salto de línea, el salto de línea dentro del text area, un puntito y aparte. Para hacer un salto de línea dentro de un text area no es la etiqueta BR. Dentro de un párrafo sí que sería la etiqueta BR para hacer un salto de línea, pero como vamos a mostrar el resumen dentro de un text area, para hacer un salto de línea de un text area hay que utilizar el carácter de escape N, que quiere decir new o new line. La barra que encontraréis a la izquierda del número 1, de la tecla 1, y el N. Bueno, pues esto es un salto de línea. Vale, pues la siguiente línea de texto era envío sí o no. Pues sabemos si es sí o no porque lo tenemos en la variable envío. Otro salto de línea. Y el precio total, pues lo tenemos en la variable precio total, en esta variable de aquí. Pues precio total. Y aquí ponemos el euro, un espacio en blanco y un puntito para... Y este es el resumen. ¿Y dónde tenemos que mostrar este resumen? Pues este resumen lo tenemos que mostrar dentro del text area. Pues aquí dentro del text area, aquí abrimos un tag de PHP, echo resumen, cerramos el tag de PHP, vamos a poner punto y coma que no hace falta, porque cuando soy una línea de código no hace falta ponerlo, pero bueno, tengo la costumbre. Y vamos a probarlo. Vamos al navegador, vamos a entrar al formulario por primera vez, vamos a refrescar la pantalla y si todo ha ido bien, veremos un warning dentro del text area. Un define variable resumen en la línea 115. Y es exactamente lo mismo que nos pasaba cuando hemos hecho antes el eco de mensajes. Cuando entramos en la pantalla por primera vez, esta variable no existe. No existe porque se está creando dentro del if, donde estamos evaluando si se está enviando el formulario del servidor. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo sistema, es resumen, y si no existe, pues muestra un null. El operador de fusión. Si no existe esta variable, muestra un null. Por lo tanto, mostrar un null no vamos a ver nada. Vamos a refrescar la pantalla. No tenemos el error. Vamos a seleccionar unidades, pues 9, color blanco. Envío no. Pulsamos enviar, 9 camisetas, color blanca, envío no, precio total 90. Vale. Uy, me he equivocado, no quiero 9 unidades, quería 10. Ostras, he perdido los datos. Y el color tengo que volverlo a seleccionar. Pues si ahora quiero 5 unidades, o 5 unidades de verdes, envío sí. Bueno, vemos que
funciona correctamente, se está calculando el precio correctamente, pero pierdo los datos del formulario y esto no lo podemos consentir, perder los datos del formulario, porque el usuario querrá verificar que el resumen que le estamos mostrando aquí coincida con lo que ha seleccionado y ahora mismo lo perdemos. Pues vamos a evitar perder los datos del formulario y es relativamente sencillo, pero aquí tenemos un radio button. Lo bueno que tiene este formulario, que es sencillo, es que tenemos un input de tipo texto o un input, una select y un radio button. Tenemos tres tipos de controles de formulario distintos. Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo mantenemos los valores. Fijaos que cuando pulsamos sobre el botón de enviar, estos tres valores los estamos recogiendo en estas variables, unidades, color y envío. O sea, tenemos tres variables con los valores que el usuario ha informado en el formulario. Pues la clave está es que cuando se pulse el botón de enviar y se hagan todos los cálculos, o cuando se vuelva a recargar la página, porque estamos realizando envíos síncronos, o sea, cuando se ejecuta todo el código PHP, cuando llegamos a la última línea de código PHP, lo que hace el servidor es enviar otra vez la página al navegador, de forma que el navegador vuelve a refrescar otra vez toda la página. Claro, al refrescar toda la página, se refresca con el mensaje de resumen o con los mensajes de error, pero todo lo que hayamos capturado en el formulario lo perdemos. Para mantenerlo, más que nada para mantenerlo no sería la expresión correcta, porque mantener no se mantienen. Podríamos decir, cuando se cargue la página, para volver a enviar los valores que teníamos antes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a empezar por este input de tipo number. Tenemos que poner un atributo value igual, las comillas. Recuerda que los atributos values siempre poned las comillas. Y aquí dentro tendríamos que hacer un echo, abrir un tag de PHP, luego aquí cerrar el tag de PHP para poner dentro un echo. Bueno, pues o sea, tendríamos que hacer esto. Echo unidades. De forma que cuando se vuelva a recargar la página, se muestre como valor por defecto de este input el valor que había antes. El valor que había antes es el que el usuario había informado antes de pulsar el botón de enviar. Es decir, el contenido de esta variable es el que estamos enviando dentro del atributo value. Si lo probamos ahora, nos va a dar un error. Si entramos en la página por primera vez, aquí tendremos un error. Aquí hay un error. No lo vemos porque es un input de type number y los inputs de type number no pueden mostrar texto. Y ojo, porque esto puede pasar, es muy fácil que pase desapercibido. Pero vamos a cambiarle provisionalmente el input type number a input de tipo texto para que al cargar la página veréis que aquí hay un warning y nos está diciendo un define variable unidades. El mismo problema de siempre. Cuando entramos por primera vez a la página, esta variable no existe porque se está creando aquí. Y para que se cree la variable, tenemos que haber pulsado el botón de enviar. Pues no pasa nada, ya sabemos el cuento, ¿no? O null. Arreglado. Si no existe la variable, pues nada, pues informamos un null. ¿Ves? Como ya no aparece el error, no aparece el error, por lo tanto ya podemos volver a dejar el input de tipo number, que es como lo queremos, y vamos al siguiente, a la combo. Por desgracia en la combo no podemos poner aquí el value igual a echo color. Una pena, porque sería muy sencillo. En la combo tenemos que añadir el atributo selected a la etiqueta opción que corresponda con la opción seleccionada. ¿Y cómo sabemos la opción seleccionada? Porque la variable color, que estamos recuperando aquí arriba, tendrá el valor o blanca, o roja, o verde y azul. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo en la primera y luego vamos a hacer un copiar-pegar en el resto de opciones. Aquí abrimos un tag de PHP, que lo voy a cerrar ya para que no se me olvide. Esto puede ser mucho lío, porque veis dónde estoy abriendo el tag de PHP dentro de la propia etiqueta option. Pero es lo que os comentaba antes. Podemos utilizar PHP donde lo necesitemos, donde queramos. Y aquí
voy a preguntar con un if. Si el contenido de la variable color es igual a blanca, quiere decir que esta es la opción que ha seleccionado el usuario. Entonces, aquí pondré un echo selected. El selected para PHP esto es un texto, pero para HTML no. Si HTML se encuentra una etiqueta option con el texto selected, para HTML no es el texto selected, es el atributo, la propiedad, mejor dicho, la propiedad selected, que hace que esta opción es la que aparezca seleccionada cuando se cargue la página. Aquí un punto y coma. Y tenemos que repetir esto en las otras 4 opciones. Pero aquí preguntando por roja, aquí preguntando por verde y aquí preguntando por azul. Y vamos a probarlo. Refrescamos bien, seleccione color. Vale, nos aparece un define variable color. Ya sabemos por qué. Cuando cargamos la página por primera vez, no existe la variable color, por lo tanto, todos estos if se evalúan. Cuando estamos evaluando estos if, como la variable no existe, nos aparece el error. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues o bien utilizar el operador de fusión, o bien aquí yo creo que es más fácil, si vemos las dos opciones. Inicialmente, inicializamos aquí. Yo creo que este print R ya lo podemos quitar. La variable color, aquí va a ser más fácil inicializarla, solo cargar la página y le ponemos, por ejemplo, un null, no hace falta ponerle nada. No es necesario informar un color por defecto, podríamos hacerlo, pero si no informamos nada o está null, el valor que va a aparecer en la combo es el que tenemos aquí por defecto, que es el que queremos que aparezca, el seleccione color. Por lo tanto, vamos a refrescar. Aquí aparece seleccione color, pero ahora vemos que sí que aparecen los 4 colores, pero vamos a ver si se mantienen. Vamos a seleccionar unidades, 3, seleccione color rojo. Pulsamos a enviar, 3 camisetas de color roja, envío no, precio total 36. Vemos cómo se mantienen las opciones del formulario. Lo interesante es que si no informamos unidades e informamos, por ejemplo, azul, pulsamos enviar, informar correctamente el número de unidades, perfecto, el usuario tiene que informar el número de unidades, pero no estamos obligando otra vez a que seleccione la opción de la combo que ya estaba correctamente informada. ¿Y qué pasa con el envío? Pues si pulsamos envío sí y si seleccionamos sí, pulsamos enviar, se mantiene unidades, color, pero el envío, claro, vuelve a aparecer el no. ¿Por qué? Pues con el radio con el value no es el que tiene el checked por defecto, porque así estaba por defecto. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho para la combo. Aquí no podemos actuar directamente sobre el value porque son tipos radios, por lo tanto el valor no lo introduce el usuario, sino que todos los radios tienen un valor fijo, este el sí y este el no, pero tenemos que hacer lo siguiente. Este cheque lo voy a quitar y vamos a abrir aquí de nuevo un tag de PHP y lo vamos a cerrar y hacemos muy parecido. Y envío, que es la variable donde tenemos la opción de la combo seleccionada, es igual a sí, pues aquí haremos un echo, pero no del selected, sino del checked, de la propiedad checked. Y el punto y coma. Y en este de aquí abajo, lo mismo. Si el usuario ha seleccionado que no quiere envío, pues aquí preguntamos si la variable envío contiene el valor no, el checked, el echo checked lo hacemos en el radio que corresponde al valor no. Si cargamos la página por primera vez, nos va a dar un error, nos va a decir que envío no existe, por lo tanto ya directamente lo vamos a solucionar. Y aquí también nos iría bien, pues aquí arriba, pues a envío, qué valor queremos por defecto. Así, aquí sí que no podemos poner un null, porque si ponemos un null, podemos poner un null. Para que no dé error, podríamos utilizar un null. Pero si cargamos la página,
No vemos ningún error, exacto, pero claro, es un radio button. Los radio buttons, por normativa o por buenas prácticas, más que por normativa, por buenas prácticas de usabilidad, uno de los dos tendría que estar seleccionado. Afortunadamente, tenemos cubierto que si no seleccionamos ninguno y el usuario pulsa enviar, nos aparece este mensaje. Por tanto, tenemos cubierto esta circunstancia, pero uno de los dos tendría que estar seleccionado. Pues lo lógico es que, bueno, puede ser el sí, puede ser el no, vamos a poner por defecto el no, de, de forma que al cargar la página aparezca el no seleccionado por defecto y ya tendríamos el ejercicio completo. Totalmente acabado. Hay otras opciones para hacerlo, más complejas, menos con una opción para que todos los mensajes se muestren a la vez y no de uno en uno, pero se trata de un ejercicio de introducción, no solo a las funciones, porque la excusa de ver cómo definir una función en PHP, cómo utilizarla, en este caso es una función que tiene tres parámetros de entrada, retorna un valor, pues la excusa de ver las funciones en PHP nos ha servido también para ver la estructura try-catch, cómo realizar validaciones con try-catch utilizando la clase exception, cómo recuperar datos de un formulario con diferentes técnicas, utilizando $post, la supervariable $post o la función filter input, cómo utilizar constantes, cómo definir valores por defecto en el formulario, estos dos de aquí, para que no den error cuando se cargue la página. O sea que nos ha servido para repasar formularios, recuperar valores y toda una serie de, de sintaxis y de estructuras propias de PHP. Por lo tanto, si os ha servido para entender un poquito más cómo funciona PHP y cómo entregar un formulario síncrono, con tratamiento en la misma página, que son los más fáciles. Veremos otros vídeos con formularios síncronos también, pero con tratamiento en diferente página, de forma que no tengamos solo un ficherito con el HTML y ya está, y luego todo el tratamiento, todo el código PHP está en un fichero distinto, para que esté todo más ordenado. Pero eso es otro video tutorial que ya veremos más adelante. Pues de momento eso es todo y espero pues que os haya servido. Nos vemos en el siguiente.